Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En esta ocasión vamos a resolver completamente un problema muy típico en todos los casos de física aplicada a dinámica, que es el caso de un ascensor con un cuerpo que está acelerado. Entonces, lo que vamos a aprender en este vídeo, pues básicamente es cómo calcular las fuerzas que afectan a un ascensor suspendido de un cable en instantes tanto de arranque como de tensión, como de velocidad, tanto en ascenso como en descenso, velocidad de régimen. Estudiar lo que son las diferencias entre los sistemas de referencia inerciales y no inerciales y aplicar correctamente el signo a las fuerzas que intervengan. Bueno, pues el problema consiste en el planteamiento de un ascensor que tiene una velocidad de régimen, una velocidad de circulación constante ya no acelerada, en el ascenso de 3 metros partido por segundo y en el descenso de 4 metros partido por segundo. Tarda en pasar del reposo a dichas velocidades, respectivamente 1,2 y 0,9 segundos. El ascensor vemos que es cargado con 4 personas que alcanzan una masa total de 250 kilogramos y se sabe que la caja del ascensor con todos sus accesorios tiene una masa de 1450 kilogramos, tardando 2 segundos en pasar de movimiento a detención. Se pide pues fuerza que ejercerán los ocupantes sobre el suelo durante el arranque en caso de subida, luego el mismo problema pero en el caso de la bajada, fuerzas que se ejercerán por parte de los ocupantes sobre el suelo al subir a velocidad constante de régimen, la fuerza que ejercerán los ocupantes sobre el suelo cuando se detiene subiendo y luego cuando se detiene bajando. Y por último, la tensión de los cables durante el arranque subiendo y durante el arranque bajando. Bien, pues procedemos al primer apartado, comenzando siempre por hacer un planteamiento gráfico del problema para aclarar los conceptos. Si os fijáis, aparecen una serie de fuerzas que están ilustradas en diferente color, que corresponden a la tensión del cable, la radiación del suelo, R, y el peso P1 y P2, tanto de los ocupantes como de la cabina. El peso de los ocupantes corresponderá a la masa de ocupantes por la aceleración gravitatoria y análogamente con la cabina, para resultar los 2.450 newton de P1 y los 14.210 newton de P2. Fíjate que para poder evaluar los efectos de las distintas fuerzas podemos escoger dos tipos de sistemas, los de sistemas de referencia inerciales y los no inerciales. La diferencia básica consiste en que un sistema inercial es aquel en el que el movimiento de las partículas puede describirse empleando solo fuerzas reales, sin necesidad de considerar fuerzas ficticias. Estas fuerzas ficticias no son originadas por ninguna partícula, sino por las aceleraciones o rotaciones que sufre el sistema. En los sistemas inerciales se cumple la ley de Newton, mientras que en los no inerciales es necesario, para poder mantener las ecuaciones de funcionamiento, que se incluyan fuerzas ficticias. Bueno, pues para nuestro caso vamos a emplear sistemas inerciales, donde la aceleración nos va a justificar todos los fenómenos de incremento y decremento de reacción y tensiones. En los sistemas no inerciales habría que usar las fuerzas de inercia, que cuantitativamente funcionan de la misma forma, pero cualitativamente son fuerzas que en realidad no existen porque el ocupante, ya sea una partícula, una persona, lo que sea, no es capaz de percibir qué le está provocando ese efecto. Por eso se llaman fuerzas ficticias o fuerzas de inercia. Bueno, pues aplicando la segunda ley de Newton, solamente en el eje Y, ya que no tenemos ningún tipo de movimiento acelerado ni de ningún otro tipo en el eje X, llegamos a la expresión general de que la sumatoria de fuerza en el eje Y corresponde al producto de la masa por la aceleración. Es muy importante que te fijes en la advertencia que pongo en la diapositiva, donde se asignará el signo positivo a la fuerza que vaya en el sentido del movimiento y negativo en caso contrario. Es un criterio de convenio que lo establecemos para que luego nos sea más sencillo no tener que recurrir a interpretaciones. Bueno, pues en el primer caso nos piden la fuerza que ejercen los ocupantes sobre el suelo durante el arranque subiendo. Bien, pues para evaluar la reacción no evaluamos el efecto del peso del ascensor, ya que no es soportado por su propio suelo. Al ser un sistema inercial hay que recurrir a la aceleración, en este caso de subida, para incluir su efecto en la ecuación, lo que sería la fuerza de inercia si estuviéramos usando un sistema de fuerzas no inerciales. Bien, pues si os fijáis, aparece una velocidad de 3 metros partido por segundo que tarda en alcanzarla 1,2 segundos. Esto provoca que al haber un peso y una fuerza debida a la aceleración hacia abajo, la reacción del interior del suelo es una reacción vertical hacia arriba. En este caso, la reacción será mayor que cero y el peso menor que cero, puesto que el movimiento es ascendente verticalmente hacia arriba. Entonces, sumando las fuerzas verticales e igualando al producto de la masa por la aceleración, tendríamos que las que son positivas, R menos las negativas, peso 1 en este caso, es igual a M por A. Despejando la R nos quedaría esta expresión y sustituyendo los valores nos acabaría quedando el 3075 newton de resultado. En el apartado B nos piden la fuerza que ejercen los ocupantes sobre el suelo durante el arranque, pero en este caso se produce un movimiento de bajada. Lo tenéis aquí representado en la flecha. En la bajada recordamos que la velocidad de régimen cambiaba y era 4 metros partido por segundo, siendo 0,9 segundos el tiempo que invertía en pasar de reposo a la velocidad de régimen. En este caso, la fuerza que tiende a provocar la aceleración será una fuerza hacia arriba, tendiendo a tirar, a sostener a los ocupantes. Y el peso
será vertical hacia abajo. La reacción, en principio, la colocamos de esta forma. Si acaso, por algún tipo de la aceleración exagerada, no saliera negativa, quiere decir que la hipótesis de partida está equivocada y que el signo cambia el sentido inicialmente adoptado para la fuerza. Bien, pues calculando las aceleraciones que afectan, tendríamos que la aceleración, la tenemos aquí dibujada, pues correspondería a la variación de velocidad con respecto al tiempo. Tendríamos este cálculo de la aceleración. Al ser el movimiento vertical hacia abajo, la reacción es negativa y el peso es positivo, que es el que coincide con la velocidad del ascensor en este caso, planteando la sumatoria de fuerzas, que tendríamos las positivas menos las negativas, igual a la masa implicada por la aceleración calculada, y de aquí, despejando y sustituyendo datos nuevamente, obtendríamos los 1340 newtons de fuerza que ejerce el ocupante sobre el suelo cuando está arrancando hacia abajo en bajada. En el apartado C nos piden la fuerza que ejercen los ocupantes sobre el suelo cuando suben a velocidad de régimen. Este caso es muy sencillo porque al no haber ningún tipo de aceleración, dado que la velocidad es constante, no existe ningún producto masa por aceleración. En este caso simplemente un equilibrio estático de fuerza donde la reacción coincide con el peso. En este caso el peso son el de los ocupantes y coincide con 2450 newtons. La fuerza que ejercen los ocupantes sobre el suelo cuando se detiene subiendo, ahora la aceleración cambia, porque lo que estamos haciendo es pasar de una velocidad, la que sea, en este caso estamos subiendo, a una velocidad cero porque se detiene. En este caso pasamos a una velocidad final 0 menos una velocidad inicial de 3 y esto lo adquiere en 2 segundos que tarda en detenerse, con lo cual la aceleración sería menos 1,5 metros partido segundo cuadrado. En este caso, la fuerza que se debe a la aceleración, pues como estamos haciendo lo que es una detención hacia arriba, provocará un efecto de inercia hacia arriba. En este caso, esa inercia, que nosotros no vamos a usar como inercia, sino como una aplicación de la aceleración, del efecto de la aceleración a la masa, lo evaluaremos también en la ecuación y nos quedaría que R menos P sub 1 es igual a menos M por A. En este caso es el menos M por A porque también estamos hablando de que estamos deteniéndose cuando se está subiendo. Así que cuando nosotros tenemos lo que es la reacción y planteamos el equilibrio de fuerza, nos quedaría, sustituyendo adecuadamente, este valor de 2075. La fuerza que ejercen los ocupantes sobre el suelo al detenerse bajando, pues calcularíamos en este caso la deceleración que experimenta el ascensor al pasar de una velocidad descendente constante de régimen de 4 metros por segundo a una detención en 2 segundos. En este caso, la fuerza debida al efecto de la aceleración sería hacia abajo, coincidente con el sentido del peso, y la reacción sigue siendo vertical hacia arriba. En este caso sería la suma de P1 menos R igual a menos M por A. Ten en cuenta que si la suma la hubiéramos expresado en el otro lado para pasar el equilibrio de la fuerza igual a 0, este término de M por A sería el equivalente a la fuerza de inercia y habría que pasarla al otro lado cambiándola de signo. Bien, pues esta reacción, al despejar y sustituir correctamente, nos afecta de manera que esto cambia a 2950. Es como si el efecto de frenado provocara una suma de peso, un incremento en el peso de los ocupantes. Este caso es completamente diferente a los anteriores, porque en este caso nos pide la tensión de los cables, y de los cables penden tanto los ocupantes como la cabina. En este caso, la cabina es imprescindible incluirla dentro del efecto que produce la aceleración sobre los pesos que cuelgan de ella. Así tenemos lo que es la M mayúscula más la M minúscula, masa de la cabina, masa de los ocupantes. El concepto sí es igual. Si estamos hablando de que se produce una velocidad vertical en un tiempo, tendríamos lo que es una aceleración, calculada aquí, como hemos calculado normalmente en los puntos anteriores. En este caso la tensión es mayor que 0 porque va hacia arriba, P1 menor que 0 porque va hacia abajo, P2 menor que 0 porque va hacia abajo. Planteando el sistema en equilibrio igual al producto de la masa, que en este caso incluye la cabina del ascensor por la aceleración, porque todo pende del mismo cable, tendríamos que la tensión menos el peso menos el nuevo peso es igual a la suma de las masas intervinientes por la aceleración. En este caso es como si al frenar la inercia se sumara al peso que tienen los ocupantes, provocando un incremento mucho mayor porque además evaluamos el peso de la cabina. En este caso la tensión pues resulta ser 20.910 newtons. Fijaros que aquí no evaluamos la reacción sobre el suelo al tomar el ascensor porque todo lo que hay dentro es como si de una partícula se tratase, como si fuera una especie de unidad de sólido rígido. Entonces las reacciones individuales no tienen sentido puesto que se anulan por pareja. En este caso, la tensión de los cables durante el arranque bajando, pues tendríamos lo que es un cable tensionado que soporta el peso del ocupante, más el de la cabina del ascensor, menos la fuerza que se debe a la aceleración de bajada actuando sobre el total de los pesos, cabina y ocupante.
En este caso, al ser el movimiento vertical hacia abajo, la cabina es negativa, porque siempre es vertical hacia arriba. El P1 sería mayor que 0 y el P2 mayor que 0 porque ambos van hacia abajo igual que el sentido de desplazamiento de la cabina. En este caso, la sumatoria de fuerzas sería la suma de las masas por la aceleración del conjunto. Evaluando la ecuación, pues sería P1 más P2 menos la tensión igual a la suma de la masa total que existe por la aceleración del conjunto. En este caso, el efecto es como si al frenar el efecto de la aceleración se incrementara al peso que tienen los ocupantes. Y fijaros que resulta pues, una tensión de unos 13.260 newtons. Aquí tampoco evaluamos la reacción sobre el suelo porque todo lo que hay dentro volvemos a estar en el caso de que funciona como una partícula y las reacciones acabarían anulándose por pareja. Bien, pues hasta aquí este vídeo. Espero que haya sido de vuestro interés y que hayáis aprendido los datos fundamentales. Prácticamente toca o pretende tocar todos los casos posibles en el caso de elevación de carga en un ascensor. Y dejadme que os recomiende que visitéis nuestra página principal, fdet.es, donde vais a encontrar este y otros muchos problemas resueltos, a la par que temas teóricos, categorizados en función de los distintos niveles y categorías que podáis necesitar. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.